En atención a lo señalado en el artículo 86 de la Constitución Política y de su respectiva reglamentación en el decreto 2591 del año 91, me permito presentar entonces acción de tutela contra providencia judicial. Esto en lo relacionado a la sentencia del 5 de octubre del 2018 por parte de la sección segunda subsección A del Consejo de Estado dentro del expediente 2013-0047. En este caso, la decisión en segunda instancia por parte del ATCOEM resolvió revocar la decisión en primera instancia, valga la redundancia, por parte del Tribunal Administrativo de Córdoba y por lo tanto se negaron entonces las pretensiones de la demandante, las cuales de manera general consistían en primer lugar que se declarara la nulidad de un oficio expedido por la S. Camu de Purísima, la cual le negó el pago del salario dejado de percibir, le negó las prestaciones sociales y le negó el reconocimiento de la relación laboral entre la demandante y esta empresa social del Estado. En el mismo sentido, lo que buscaba la demandante con esa nulidad era que se declarara por parte del juez la relación laboral entre los extremos procesales y por ende los derechos que de allí se derivan. Así las cosas, entonces, la presente acción de tutela tiene como finalidad que se proteja y se garantice el derecho fundamental al trabajo, por cuanto se considera que se ha violentado el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas, consagrado en el artículo 53 superior, al no reconocer de que este caso se trataba de un contrato realidad. Ahora bien, vale la pena mencionar respecto al marco normativo, como lo dije inicialmente, que el artículo 86 de la Constitución Política establece la acción de tutela como un mecanismo eficaz de protección y garantía de los derechos fundamentales y es de aplicación directa por mandato constitucional. En este caso, y entre otras situaciones, como dije en un principio, también puede ser instaurada contra providencias judiciales. El decreto 2591 también hace parte del marco normativo, toda vez que reglamenta el ejercicio de la acción de tutela, tal como el objeto, la procedencia, el contenido, entre otras cosas. De igual manera, encontramos dentro del marco normativo desarrollo por vía jurisprudencial a través de, por ejemplo, sentencias, a mi criterio hito, como por ejemplo la sentencia C590 del año 2005 del magistrado Jaime Córdoba Triviño, en el cual en este caso la Corte Constitucional señaló que en lo que respecta a la tutela contra providencia judicial se requiere, además de lo señalado o referenciado en el decreto que anteriormente referencié, del cumplimiento de una serie de requisitos, bien para la interposición como para la procedencia del amparo. Estos requisitos son popularmente conocidos como requisitos generales y requisitos especiales de procedibilidad. Respecto a los primeros, es decir, requisitos generales, tenemos que son aquellos elementos que mínimamente debe cumplir el demandante al momento de instaurar esa tutela contra providencia judicial. Estos son que guarde relevancia constitucional. Esto quiere decir que el argumento debe plantearse en términos constitucionales, que se hayan agotado también los medios ordinarios y extraordinarios de defensa. Esto por regla general porque existen excepciones cuando el perjuicio resulta irremediable. También encontramos que la inmediatez en la acción, es decir, que la acción se ejerza en un tiempo, en un término proporcionado y razonable respecto al hecho que generó la vulneración. También encontramos de que se trate respecto a una irregularidad procesal dentro del trámite que resulte determinante en la providencia y que se haya advertido dentro de la instancia respectiva. Y por último encontramos también de los más importantes, o tal vez el más importante, que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos vulnerados y el concepto de la violación. Así como también encontramos que por regla general no procede tutela contra tutela, por regla general, repito. Ahora bien, respecto a los requisitos especiales de procedibilidad, encontramos que en este caso el demandante debe por lo menos demostrar uno de ellos para que la acción, demostrar o por lo menos alegar, perdone la corrección, para que la acción tenga vocación de prosperidad. En estos casos encontramos, por ejemplo, el defecto orgánico, el defecto procedimental, el defecto fáctico, sustantivo, el error inducido,
la decisión sin motivación, el desconocimiento del precedente y también encontramos la violación directa a la Constitución. No me detengo del todo a abordar sobre ello por razones de tiempo. Sin embargo, me parece importante mencionar que para el caso que nos ocupa es probable de que el defecto fáctico sea tenido en cuenta porque el juez, a nuestro criterio, carece de apoyo probatorio para sustentar la decisión. Asimismo, encontramos que, a nuestro criterio, es una decisión que tampoco, o más bien desconoció el precedente, es decir, no hubo igualdad de trato jurídico respecto a hechos similares, y sobre eso la Corte en otros casos se ha manifestado en sentencias. Así las cosas, el suscrito considera violado el artículo 25 y el artículo 53 constitucional, consistente en el derecho al trabajo, al no tener en cuenta el principio de primacía de la realidad en materia laboral y el principio de igualdad de trato jurídico. Para el caso que nos ocupa, atendiendo que si bien se suscribió un contrato de prestación de servicios, este se hizo de tal manera que su finalidad no era otra que ocultar un vínculo laboral, razón por la cual ese contrato de prestación de servicio a juicio de este suscrito se transfiguró en un contrato realidad. Si miramos la realidad fáctica de este caso, encontramos entonces que la demandante realiza una prestación personal de un servicio especializado como terapeuta respiratoria o fisioterapeuta. A su vez, encontramos que en la práctica de ese ejercicio como fisioterapeuta se encontraba subordinada a las órdenes de un superior jerárquico, en este caso el gerente. A su vez, encontramos que estaba sometida al cumplimiento de una jornada laboral u horario, la cual iba de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Y en razón de su ejercicio, de su actividad, recibía el pago. Todos estos son elementos propios de un contrato de trabajo, más que de un contrato de prestación de servicios. Ahora bien, vale la pena mencionar algunas sentencias al respecto. La sentencia C-154 del 97 precisa que el contrato de prestación de servicio opera cuando para el cumplimiento de los fines estatales la entidad estatal o el contratante no cuente con el personal de planta suficiente para garantizar la finalidad del objeto social de esa entidad estatal. En este caso, entonces, encontramos que para tener respuesta a esta situación hay que tener en cuenta el fin legítimo que persigue la S-Camus de Purísima Córdoba. En ese caso, la sentencia C-171 del 2012, en este caso la Corte señala que el objeto de las empresas sociales del Estado es la prestación del servicio de salud como un servicio público a cargo del Estado. Por otro lado, en esa misma sentencia, la Corte también señaló que la administración, en este caso la S, no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto tendría entonces la S que crear cargos dentro de la planta personal para cumplir con esa finalidad. En tal sentido, o en consideración, se tiene entonces a juicio de este suscrito que, de acuerdo a lo probado dentro de las respectivas instancias, queda claro que dentro de la planta de personal de la S-Camus de Purísima Córdoba no había ningún cargo de planta que reportara la prestación de servicios de salud como terapeuta respiratoria o fisioterapeuta, teniendo entonces el deber constitucional de crear dicho cargo de conformidad a lo señalado en diversas oportunidades por el juez constitucional, en ese sentido desconociendo el precedente, a fin de darle cumplimiento a los fines esenciales perseguidos por la S. Más sin embargo, lo que hizo la S fue optar por ocultar la relación laboral con una vocación de permanencia y subordinación a través de un contrato de prestación de servicios para garantizar la prestación de un servicio público como el de salud, pero en detrimento de un derecho fundamental como lo es el del trabajo. Gracias.